Antes de seguir, déjame preguntarte algo con honestidad. ¿Y si tu fe escondiera capas que nunca te explicaron? ¿Qué parte de este mensaje te habló hoy? Escríbelo y suscríbete. Caminemos juntos, paso a paso. Hay un libro que la mayoría de los cristianos jamás ha abierto. No porque esté prohibido con candados visibles, sino porque el mundo aprendió a vivir con una Biblia reducida, cómoda, domesticada. Un libro que guarda pasajes completos sobre lo que ocurrió después de la resurrección. No escenas sueltas ni apariciones rápidas, sino diálogos íntimos entre el Cristo resucitado y sus discípulos más cercanos. Conversaciones largas, instrucciones precisas, enseñanzas que no aparecen en los evangelios que te enseñaron a repetir. Y cuando uno escucha esto por primera vez, algo dentro se incomoda, como si el alma reconociera una puerta que siempre estuvo ahí, pero cubierta por polvo y silencio. Porque pensemos con honestidad, si Jesús resucitó y permaneció 40 días con ellos, 40 días enteros compartiendo pan, miradas, lágrimas, miedo y esperanza, ¿qué hizo durante todo ese tiempo? De verdad, creemos que fueron 40 días de frases breves y despedidas rápidas. Los relatos canónicos apenas mencionan algunos encuentros, como destellos, pero el corazón humano, cuando ha visto la muerte tan cerca, no vive de destellos, necesita sentido, necesita explicación, necesita saber qué significa volver del umbral que nadie cruza y regresa. Y aquí es donde aparece ese nombre que a muchos les suena lejano, pero que lleva siglos respirando en la historia. La Biblia etíope, un canon sagrado más antiguo y más extenso que el que llegó a tus manos. Un conjunto de textos preservados como quien protege un fuego en la montaña, durante generaciones enteras. No hablamos de un invento reciente para confundir, ni de un juego de ideas para impresionar. Hablamos de una tradición que se mantuvo viva mientras otras tradiciones seleccionaban, recortaban, ordenaban y a veces callaban. Dentro de ese canon hay fragmentos del libro de Enoc, hay memorias antiguas, hay ecos de enseñanzas que incomodaban a quienes necesitaban construir estructuras cerradas, ordenadas, controlables. Y lo que estos textos sugieren, lo que dejan entrever con una fuerza que toca fibras profundas, es que Jesús no volvió para repetir lo que ya se sabía, volvió para revelar la estructura misma de la realidad invisible, volvió para hablar de la naturaleza del alma, del significado del sufrimiento, del propósito de la existencia y de lo que realmente sucede cuando cruzamos ese umbral que llamamos muerte, no como teoría fría, sino como conocimiento vivido, como alguien que entra en la noche y regresa con los ojos llenos de una luz que ya no se parece a la luz del día. Si alguna vez sentiste que tu fe guarda secretos que nadie te explicó, si intuyes que hay capas ocultas bajo las palabras que escuchaste toda la vida, quédate, porque esto no es un mensaje superficial ni un sermón repetido. Esto es una inmersión en preguntas que no se apagan con rutina. Y antes de seguir, quiero pedirte algo sencillo, pero real. Suscríbete. Y al final, dime qué parte te estremeció por dentro, porque cuando el alma reconoce una verdad, no se queda callada. Din, Etiopía no es solo un país en un mapa. Para muchos, es una memoria antigua del cristianismo, una raíz que creció lejos de los centros de poder, lejos de las discusiones que convertían lo sagrado en instrumento. Allí, entre montañas, caminos difíciles y monasterios que parecen suspendidos en el tiempo, hubo hombres que entendieron que algunos textos no se guardan solo en bibliotecas, se guardan en la vida. Monjes que copiaron palabra por palabra, cuidando pergaminos como si cuidaran un corazón latiendo en la oscuridad, no porque quisieran sentirse especiales, sino porque sabían que lo que tenían entre manos podía sacudir demasiado a un mundo que todavía buscaba control, certezas fáciles, respuestas rápidas. La Biblia etíope
En ese sentido, es como una casa antigua con habitaciones que nunca te mostraron. No niega lo que conoces, pero lo amplía. No destruye la fe. La vuelve más grande y también más exigente, porque cuando una tradición conserva textos que otras tradiciones dejaron fuera, la pregunta inevitable no es solo qué dice ese texto, sino por qué no llegó a tus manos. Y esa pregunta, aunque sea incómoda, es profundamente espiritual, porque solo el dogma teme preguntas. La verdad, cuando es verdad, no necesita amenazas, no necesita esconderse detrás de prohibiciones. La verdad puede ser examinada y sigue siendo verdad. En esa casa antigua aparecen nombres que parecen susurros. Quebranagast, Enoc, visiones, relatos que hablan del universo invisible como si fuera un territorio con leyes, niveles, puertas, textos que fueron considerados demasiado profundos, demasiado inquietantes para una tradición occidental que, con el tiempo, fue consolidando instituciones, jerarquías y fronteras doctrinales, y no hace falta caer en conspiraciones para comprender algo simple. Cuando una estructura necesita estabilidad, suele preferir lo que puede controlar, y lo que habla de experiencia directa, de conciencia, de mundos interiores, de comunicación con lo invisible. Siempre ha sido difícil de domesticar, pero aquí viene lo más importante. No se trata de coleccionar rarezas espirituales, como quien colecciona curiosidades. No se trata de decir, yo sé algo que otros no saben. Se trata de mirar de frente la pregunta humana más antigua. ¿Qué ocurre después? ¿Qué pasa con el alma? ¿Qué significa vivir con sentido? ¿Qué hacemos con el dolor? ¿Por qué a veces el corazón siente que esta vida, por hermosa o dura que sea, no puede ser todo? En nuestra época, el ruido es constante. Pantallas, prisa, consumo, comparaciones. Y sin embargo, la pregunta sigue ahí, golpeando en silencio. Y cuando las instituciones no responden con vida, cuando responden con fórmulas, muchos se van, se enfrían, o buscan en lugares que también pueden vaciarlos. Por eso estos textos, custodiados lejos, no llegan como un lujo, llegan como un recordatorio. Quizá tu fe no era pequeña, solo estaba incompleta. Quizá no te faltaba Dios, te faltaba profundidad. Y si hoy estas palabras te encontraron, no es por casualidad. Tal vez hay una parte de ti que está lista para mirar más allá de lo evidente, para entrar en esas habitaciones cerradas y escuchar, sin miedo, lo que el Cristo resucitado pudo haber dicho cuando ya no hablaba desde la teoría, sino desde la victoria sobre la muerte. Ding. Cuando uno comienza a leer estos textos antiguos con atención, algo cambia en la manera de mirar las Escrituras. Dejan de ser relatos lejanos, historias piadosas del pasado, y empiezan a revelarse como mapas del interior humano, no mapas simbólicos en el sentido superficial, sino cartografías precisas de la conciencia. Cada personaje, cada escena, cada milagro comienza a reflejar algo que ocurre también dentro de ti. Y esta comprensión no es nueva, ha estado presente desde los primeros siglos, pero con el tiempo fue quedando enterrada bajo capas de literalismo, de miedo, de interpretación rígida. La tradición etíope conserva con fuerza esta mirada interior. Allí, la resurrección de Cristo no es solo un acontecimiento histórico que debe ser creído, es también un arquetipo profundo, una imagen viva que habla de la posibilidad de renacer interiormente. Algo en ti puede morir, y algo en ti puede volver a la vida transformado. No una mejora superficial, no un cambio de hábitos, sino una mutación profunda en la manera de percibirte a ti mismo y al mundo. Por eso, estos textos no se conforman con decir, Jesús resucitó. Preguntan qué significa eso para el alma humana, porque el alma, según estas enseñanzas,
No vive únicamente en el tiempo lineal, vive también en símbolos, en imágenes, en procesos invisibles. Y los relatos sagrados funcionan como espejos. Cuando lees que Cristo atraviesa la muerte y regresa, tu inconsciente reconoce algo. Reconoce la experiencia universal de caer y levantarse, de perderlo todo, y volver con una comprensión nueva. Reconoce ese momento en que una parte vieja de tu identidad ya no sirve, pero aún no sabes quién eres sin ella. Ese espacio, oscuro, incómodo, pero necesario, es una pequeña muerte, y cada pequeña muerte contiene en sí la semilla de una resurrección. Los textos etíopes insisten en que los milagros no son trucos sobrenaturales para impresionar multitudes, son símbolos de transformación interior. El ciego que ve, el paralítico que camina, el leproso que es purificado, todos representan estados del alma, estados de conciencia bloqueados que, al entrar en contacto con una verdad más profunda, se liberan. Por eso, estas historias siguen vivas, porque hablan de procesos que siguen ocurriendo hoy. Aunque los nombres hayan cambiado, hoy la ceguera puede ser ansiedad crónica, la parálisis puede ser miedo a vivir, la lepra puede ser culpa, vergüenza, sensación de no merecer amor. Y aquí aparece una idea inquietante y poderosa. La resurrección no ocurre una sola vez al final de la historia. Ocurre cada vez que eliges conciencia en lugar de inconsciencia. Cada vez que atraviesas un dolor sin negarlo. Cada vez que miras tu sombra sin huir. Cada vez que renuncias a una identidad falsa que ya no te sostiene, en un mundo moderno saturado de estímulos, donde el sufrimiento se anestesia con distracción constante. Esta enseñanza resulta profundamente subversiva, porque no te invita a escapar del dolor, sino a atravesarlo con sentido. Los textos etíopes no endulzan el proceso. Renacer duele. Resucitar implica dejar atrás algo que conocías, aunque te hiciera daño. Implica aceptar que no eres quien creías ser. Implica soltar certezas, pero también prometen algo que el alma reconoce de inmediato, que del otro lado de ese proceso hay una vida más amplia, una percepción más clara, una paz que no depende de las circunstancias externas. Por eso, estos escritos no buscan convencerte, buscan despertarte. No te dicen, cree esto, te dicen, mira dentro, observa, experimenta, deja que la historia se vuelva tu historia, porque si la resurrección solo ocurrió fuera de ti, entonces es un recuerdo, pero si ocurre dentro de ti, entonces es un camino. Din. Hay un número que atraviesa las escrituras como un pulso silencioso, un ritmo que se repite una y otra vez cuando algo profundo está por transformarse. Ese número es 40. No aparece por casualidad ni como un dato anecdótico. Aparece cuando el alma necesita preparación, cuando la conciencia debe atravesar un umbral que no puede cruzarse de manera apresurada. Moisés permanece 40 días en el monte. Elías camina 40 días hacia la montaña del encuentro. El pueblo de Israel atraviesa 40 años de desierto. Y Jesús, antes de comenzar su ministerio, ayuna 40 días enfrentando sus propias tentaciones. Nada de esto es accidental. Por eso, cuando la tradición etíope afirma que el Cristo resucitado permaneció 40 días con sus discípulos, no está hablando solo de tiempo cronológico, está hablando de un proceso. Esos 40 días no fueron una espera pasiva ni un epílogo innecesario. Fueron un entrenamiento intensivo del alma, una preparación para ver lo que antes era invisible, una purificación de la mirada interior. Los discípulos no estaban listos de inmediato para comprender lo que habían presenciado. Habían visto morir a su maestro de la manera más brutal. Habían sentido miedo, culpa, huida, vergüenza, y ahora estaban frente a alguien que había atravesado la muerte y regresado distinto. No podían recibir esa experiencia sin una transformación previa.
Los textos etíopes sugieren que durante esos días Jesús no se limitó a dar instrucciones externas, no fue simplemente vayan y prediquen, o hagan esto o aquello. Lo que hizo fue algo mucho más radical. Les enseñó a cambiar de estado de conciencia. Les mostró cómo silenciar la mente agitada, cómo reconocer los movimientos internos del miedo, cómo sostener la presencia, incluso cuando todo el sistema nervioso quiere huir, porque ver la realidad invisible no es un privilegio mágico, es una capacidad que requiere disciplina interior. Y aquí hay una verdad que incomoda al mundo moderno. No todo puede entenderse rápidamente. No todo puede consumirse como contenido. Hay procesos que requieren tiempo, repetición, silencio. El número 40 representa ese tiempo necesario para que algo madure, para que el viejo yo se desgaste, para que la conciencia se vuelva más amplia. Por eso, después de la resurrección, no hubo un ascenso inmediato. Hubo 40 días de convivencia, de preguntas, de dudas, de integración. Imagina la escena. Discípulos que reconocen y no reconocen, que sienten alegría y temor al mismo tiempo, que ven un cuerpo que no obedece las leyes habituales, que atraviesa muros, que aparece y desaparece. Y frente a eso, Jesús no ofrece teorías abstractas, ofrece presencia, ofrece enseñanza viva. Les muestra que la realidad no se reduce a lo que los sentidos captan, que hay capas de existencia superpuestas, que la muerte no es una pared, sino una puerta. Estos 40 días también revelan algo esencial sobre el ritmo del despertar. Nadie despierta de golpe. Incluso quienes han tenido experiencias extremas necesitan integrar. La conciencia necesita tiempo para acomodarse a una verdad más grande. Y si eso fue necesario para los discípulos que caminaron con él, ¿cuánto más para nosotros, que vivimos inmersos en ruido, prisa y distracción constante? La tradición etíope insiste en que esos días fueron una escuela invisible, una transmisión directa de conocimiento que no podía escribirse fácilmente, porque no era solo información, era experiencia, era cambio de percepción. Por eso, tantos detalles no quedaron registrados en los evangelios que conoces, porque muchas de esas enseñanzas no se podían reducir a frases, tenían que vivirse. Y quizá aquí aparece una pregunta inevitable para ti. Si el proceso requiere 40 días de preparación, ¿qué procesos estás evitando hoy? ¿Qué silencios no te permites? ¿Qué transformaciones quieres apresurar? Porque la resurrección interior no ocurre en la superficie. Ocurre cuando aceptas atravesar tu propio desierto, sin atajos, con honestidad, hasta que algo en ti esté listo para ver de otra manera. Ding. Cuando los textos etíopes abren la puerta al libro de Enoc, lo que aparece no es una fantasía extravagante, sino una visión del cosmos que resulta inquietantemente coherente. Enoc no es presentado como un soñador perdido en símbolos sin sentido, sino como un testigo, alguien que camina con Dios y atraviesa límites que la mayoría de los seres humanos solo intuye. Las Escrituras dicen que no murió como los demás, que fue llevado, que cruzó el umbral sin pasar por la desintegración del cuerpo, y lo que vio del otro lado quedó registrado con una precisión que incomodó a generaciones posteriores. Enoc describe un universo estructurado en niveles, habla de jerarquías, de inteligencias que operan entre lo divino y lo humano, de leyes que no son físicas, pero tampoco arbitrarias. Habla de ángeles, de vigilantes, de seres cuya función no es castigar, sino custodiar el equilibrio. Y aquí es donde surge la pregunta que atraviesa todo este misterio. ¿Por qué este libro fue apartado del canon occidental? La respuesta sencilla es que era demasiado específico. No dejaba todo en la niebla del símbolo. Daba detalles, nombres, funciones. Y cuando algo se vuelve demasiado claro, también se vuelve difícil de controlar.
La tradición etíope conservó estos textos porque no temía a esa claridad, porque entendía que el alma humana no se satisface con vaguedades eternas. Necesita mapas, necesita comprender que el universo no es un caos sin sentido, sino una realidad viva, ordenada, consciente, y este mensaje, en ciertos momentos históricos, resultó peligroso, porque si el cosmos tiene inteligencia, si existen jerarquías espirituales reales, si el ser humano puede relacionarse con ellas, entonces el poder ya no pertenece exclusivamente a instituciones, sino a la experiencia directa de la conciencia. Enoc habla también de caída, de seres que descienden y olvidan su origen, de inteligencias que se mezclan con la materia y alteran el equilibrio. Y aquí, el texto deja de ser solo cosmología para convertirse en espejo psicológico. Porque, ¿qué es la caída? Sino el olvido de quién eres. ¿Qué son los vigilantes que descienden? Sino símbolos de fuerzas interiores que pierden su centro y se identifican con el poder, con el deseo, con la posesión. Esta lectura no elimina la dimensión espiritual, la profundiza, muestra que lo que ocurre en los cielos también ocurre en el interior humano. Y es precisamente por eso que estos textos resultan tan incómodos, incluso hoy. Vivimos en una época donde el ruido constante ha reemplazado a la censura directa. Ya no hace falta prohibir libros. Basta con saturar la atención, pantallas, notificaciones, consumo interminable. El resultado es el mismo. El alma no tiene espacio para escuchar. Y así, lo profundo queda enterrado. No por persecución, sino por distracción. Los textos etíopes, al preservar el libro de Enoc, nos recuerdan que hay dimensiones de la realidad que no se revelan a una mente apresurada, que no todo puede entenderse con lógica lineal, que hay conocimientos que requieren una disposición interior distinta, silencio, humildad, paciencia. Por eso Enoc no es una figura popular. No ofrece consuelo fácil, ofrece responsabilidad. Muestra que el universo responde a leyes morales y espirituales tan reales como la gravedad. Y cuando conectamos esto con los 40 días del Cristo resucitado, algo se vuelve claro. Jesús no habló desde teorías heredadas, habló desde la experiencia de haber atravesado ese mismo cosmos invisible, de haber descendido y ascendido, de haber conocido la muerte y haber regresado con conocimiento vivo. Enoc fue llevado. Jesús volvió, y esa diferencia marca el corazón de la enseñanza. Lo que se transmite aquí no es miedo a lo desconocido, sino una invitación a dejar de vivir como si la realidad terminara en la superficie, a recordar que hay un orden invisible, que hay sentido, que hay inteligencia, y que el ser humano no es un accidente perdido en el vacío, sino un viajero consciente dentro de un universo que observa, responde y espera ser reconocido. Din, entre los textos que la tradición etíope preservó con un cuidado casi reverencial, hay uno que resuena como un relámpago silencioso en la conciencia de quien lo lee. La ascensión de Isaías no es solo una visión profética, es una descripción minuciosa de un viaje. Isaías no sueña vagamente con el cielo, asciende, atraviesa niveles, cruza umbrales, observa realidades que no obedecen las leyes de este mundo, y lo que ve no es caótico, no es confuso, es un universo organizado en cielos, cada uno con sus propias leyes, sus propias formas de conciencia, sus propias inteligencias. En esa visión, Isaías asciende por 7 cielos. En cada nivel encuentra seres distintos, grados distintos de luz, formas distintas de servicio. No todos los cielos son iguales. No todas las presencias tienen la misma intensidad. Y a medida que asciende, la luz se vuelve más fuerte, más difícil de sostener para la conciencia humana ordinaria. Pero, lo más perturbador de este relato no es solo la subida, es lo que Isaías ve descender. Porque,
En esa visión aparece Cristo, no como lo conocemos en los Evangelios, no con una forma fija. Aparece descendiendo a través de esos mismos cielos, adoptando apariencias distintas en cada nivel, ocultando su verdadera naturaleza para no ser reconocido por las potestades que gobiernan esos espacios. Y esta imagen, profundamente simbólica y profundamente radical, cambia por completo la manera de entender la encarnación. Según esta tradición, el descenso de Cristo a la materia no fue un simple acto puntual, fue un proceso complejo, un viaje a través de múltiples dimensiones de realidad, cada una con riesgos, resistencias, leyes propias. Cristo no desciende como un rey que irrumpe con fuerza, desciende como un viajero que conoce las reglas del camino, se reviste de formas, se adapta, se oculta, no por miedo, sino por sabiduría, porque la misión no era dominar, era atravesar, no era imponer, era integrar. Y cuando la resurrección ocurre, ese proceso se invierte. Cristo asciende de nuevo, pero no asciende igual que antes. Ahora lleva consigo algo que no existía en los cielos, la experiencia completa de la condición humana, el nacimiento, el miedo, el dolor, la traición, la muerte. Asciende llevando en sí mismo todo lo que significa ser humano. Y esa integración es lo que lo transforma en un puente definitivo entre lo divino y lo humano. Esto es clave para entender qué enseñó durante los 40 días. No habló como un maestro distante que observa desde lo alto. Habló como alguien que había recorrido todo el camino, que había descendido hasta lo más denso y había regresado atravesando todos los niveles. Por eso, sus palabras ya no eran teóricas, eran fenomenológicas. Describían lo que ocurre cuando el alma se separa del cuerpo, lo que se experimenta al atravesar regiones invisibles, cómo responde la conciencia ante distintas intensidades de verdad y de luz. La ascensión de Isaías revela algo más que cosmología, revela un principio profundo. La realidad no es plana, no es un solo nivel. Existen capas de existencia, niveles de conciencia, dimensiones que coexisten con este mundo material, aunque normalmente no las percibamos, y el ser humano no está excluido de ellas, participa de ellas, incluso sin saberlo. Cada noche, cuando sueñas, tu conciencia se desplaza. Cada vez que una intuición profunda te guía, estás tocando otro nivel. Cada vez que el amor te desborda y te hace olvidar tu ego, estás operando en una frecuencia distinta. Pero estas enseñanzas también explican por qué no todos perciben lo mismo, por qué algunos intuyen lo invisible y otros lo niegan con violencia. No es una cuestión moral, es una cuestión de capacidad, de preparación, de resonancia. La luz intensa no puede ser sostenida por una conciencia que nunca se entrenó. Por eso el camino espiritual no es una acumulación de ideas. Es un proceso gradual de ampliación interior. Cuando Cristo asciende después de la resurrección, no abandona a sus discípulos. Les muestra el mapa. Les enseña que la realidad es mucho más amplia de lo que habían imaginado. Que la muerte no es un final, sino un tránsito. Que la conciencia no se apaga, se desplaza. Y que el miedo a la muerte nace de la identificación exclusiva con el cuerpo y el ego. Cuando esa identificación se afloja, la muerte pierde su poder paralizante. La tradición etíope insiste en que estas enseñanzas no estaban destinadas a crear una élite espiritual. No eran secretos para unos pocos elegidos. Eran verdades profundas que requerían madurez interior para ser comprendidas sin distorsión. Porque el mismo conocimiento que libera puede inflar el ego si se recibe sin humildad, y ahí radica uno de los grandes peligros del camino: confundir experiencia espiritual con superioridad personal. Por eso, durante los 40 días, Cristo no solo habló de cielos y dimensiones, habló de transformación interior, de purificación de la intención,
de alineación entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se vive, porque sin esa coherencia, cualquier acceso a lo invisible se convierte en confusión. El mapa del cosmos no sirve si el viajero no se conoce a sí mismo. Esta visión también arroja una luz inquietante sobre el mundo actual. Vivimos en una cultura que reduce la realidad a lo medible, que ridiculiza lo invisible, que considera superstición todo lo que no cabe en un modelo materialista. Y sin embargo, esa misma cultura está llena de ansiedad, vacío, adicciones, sensación de absurdo, como si el alma, privada de su dimensión espiritual, enfermara lentamente. Los textos etíopes no ofrecen escapismo, no invitan a huir del mundo, invitan a comprenderlo desde una perspectiva más amplia, a reconocer que lo visible es solo una capa, que la vida tiene profundidad, que el universo no es una máquina sin sentido, sino una estructura viva que responde a la conciencia, y que el ser humano está llamado no solo a sobrevivir, sino a despertar. Cuando Isaías desciende de su visión, ya no es el mismo. Cuando los discípulos reciben las enseñanzas del resucitado, ya no pueden volver a mirar la vida de la misma manera. Y esa es la pregunta que queda flotando para ti. ¿Qué pasaría si la realidad fuera más profunda de lo que te dijeron? ¿Qué cambiaría en tu manera de vivir, de amar, de enfrentar el dolor? Si supieras con certeza interior que la muerte no es un muro, sino una puerta. Din, si la realidad posee múltiples niveles. Entonces, la pregunta inevitable es cómo se accede a ellos mientras aún estamos vivos. Los textos etíopes responden de una manera sorprendentemente cercana. No hablan de rituales secretos reservados a unos pocos, ni de poderes extraordinarios otorgados de forma arbitraria. Hablan de algo que todos experimentamos cada noche, pero que casi nadie toma en serio: los sueños. Según estas enseñanzas, cuando el cuerpo duerme, el alma no se apaga, se desplaza, explora territorios del inconsciente que no son simples residuos mentales, sino paisajes simbólicos que reflejan tanto nuestro estado interior como dimensiones espirituales reales. Por eso, en los sueños aparecen lugares que nunca hemos visitado, pero que reconocemos con una familiaridad inquietante. Personas fallecidas que nos hablan con una claridad que a veces supera la de la vigilia. Figuras luminosas que inspiran paz o sombras que despiertan temor profundo. Todo eso no es aleatorio. Es el lenguaje del alma cuando ya no está limitada por la lógica rígida del día. Cristo, según la tradición etíope, enseñó a sus discípulos a prestar atención a estos viajes nocturnos, no como superstición, sino como una escuela, una forma de entrenamiento para reconocer otros niveles de realidad sin necesidad de morir físicamente. Y aquí aparece una de las enseñanzas más revolucionarias. El reino de Dios no es un lugar lejano en algún cielo geográfico. No está arriba como una ubicación física distante. El reino es una dimensión de conciencia. Coexiste con este mundo material, pero opera bajo leyes diferentes. Por eso puede estar cerca y al mismo tiempo invisible. Acceder a ese reino no requiere abandonar el cuerpo. Requiere abandonar una manera limitada de percibir. Requiere una muerte simbólica, la muerte de una identidad vieja, del ego que se aferra, del miedo que controla, nacer de nuevo. En este contexto, deja de ser una frase religiosa gastada. Se convierte en una experiencia concreta. Significa que algo en tu interior se reorganiza de manera tan profunda que tu forma de ver la realidad cambia. Lo que antes te parecía importante pierde fuerza. Lo que antes ignorabas se vuelve central. Comienzas a percibir conexiones donde antes veías caos. Comienzas a sentir una presencia donde antes sentías vacío. Los textos etíopes describen que durante los 40 días Jesús enseñó a reconocer estas transiciones internas, a no temer cuando la vieja identidad empieza a desmoronarse, porque ese momento
suele venir acompañado de confusión, de pérdida de referencias, incluso de tristeza, pero lejos de ser un fracaso espiritual, es una señal de avance. Es el punto en el que el alma deja de sostener una máscara que ya no le sirve. En nuestra época, esta enseñanza resulta especialmente incómoda. Vivimos aferrados a identidades externas, profesión, imagen, reconocimiento, éxito. Perder eso se vive como una muerte. Y por eso muchos prefieren permanecer dormidos. Pero los textos etíopes insisten. No hay acceso al reino sin atravesar esa pérdida. No hay visión nueva sin dejar atrás la mirada vieja. Cristo enseñó que el reino no vendrá con señales espectaculares que todos puedan observar. No habrá anuncios, ni fechas, ni catástrofes teatrales. El reino se revela silenciosamente en la conciencia de quien está dispuesto a mirar hacia adentro. En el silencio, en la oración profunda, en la atención sostenida a los movimientos del alma. Y cuando eso ocurre, el mundo externo no necesariamente cambia de inmediato. Lo que cambia es la relación con él, los sueños, las intuiciones. Las señales sutiles se vuelven entonces aliados, no porque sustituyan la razón, sino porque la amplían. El alma aprende a leer el lenguaje simbólico de la vida, y poco a poco, sin alardes, comienza a vivir en dos niveles a la vez, con los pies en la tierra y la conciencia anclada en algo más amplio. Ese es el comienzo del verdadero renacimiento. Ding. Cuando los textos etíopes profundizan en la naturaleza del alma humana, lo hacen de una manera que desafía las ideas simples y tranquilizadoras. El alma no es presentada como una entidad única, homogénea y estática. Es descrita como una realidad compleja, compuesta por capas, por niveles de conciencia que interactúan entre sí. Jesús, según estas enseñanzas, explicó a sus discípulos que hay una parte del alma que nunca se separó de Dios, que permanece en unión constante, intacta, luminosa. Hay otra parte que descendió a la materia, que se identificó con el cuerpo, con el nombre, con la historia personal, con el ego. Y entre ambas existe una zona intermedia, un puente, una instancia mediadora que puede orientarse hacia lo alto o perderse en lo bajo. El trabajo espiritual, entonces, no consiste en destruir el ego ni en negar la experiencia humana. Consiste en fortalecer ese puente, en volver consciente la conexión entre el yo temporal y el yo eterno. Cuando ese vínculo se debilita, la persona vive fragmentada, siente vacío, ansiedad, sensación de separación. Cuando ese vínculo se fortalece, algo se ordena por dentro. La vida no se vuelve perfecta, pero adquiere dirección. Esta enseñanza arroja una luz nueva sobre un detalle que siempre resultó extraño en los relatos de la resurrección. ¿Por qué los discípulos reconocían y no reconocían a Jesús? María Magdalena lo confunde con un jardinero. Los caminantes de Emaús conversan con él, durante horas sin darse cuenta de quién es, hasta que parte el pan. No se trata de torpeza ni de falta de fe, se trata de percepción. El cuerpo resucitado no era el mismo cuerpo físico condicionado por las leyes ordinarias. Era un cuerpo sutil. El cuerpo sutil, según la tradición etíope, es el vehículo de la conciencia más allá del cuerpo físico. Puede materializarse y desmaterializarse. Puede atravesar muros. Puede aparecer en distintos lugares. No está limitado por el espacio ni por el tiempo de la misma manera. Y esta descripción no pretende ser fantástica, pretende ser precisa. Describe cómo la conciencia opera cuando ya no está atada exclusivamente a la biología. Por eso, los discípulos necesitaban aprender a ver de otra manera. Sus ojos físicos no bastaban. Debían desarrollar una percepción interior más fina, una sensibilidad capaz de reconocer la presencia más allá de la forma. Y esto es profundamente relevante para la vida cotidiana.
porque cuántas veces lo esencial pasa frente a nosotros sin ser reconocido, cuántas veces la verdad aparece vestida de simpleza y el ego la descarta porque no coincide con sus expectativas. La tradición etíope enseña que después de la muerte, la conciencia continúa en ese cuerpo sutil. No desaparece, no se disuelve en la nada. Simplemente deja de estar filtrada por los límites del cerebro. El cerebro no produce la conciencia, es un instrumento. Cuando deja de funcionar, la conciencia no muere, cambia de estado. Entra en otra fase de existencia donde se encuentra con contenidos que estuvieron activos en el inconsciente durante la vida. Todo lo que no fue integrado emerge con fuerza. Deseos negados, miedos reprimidos, heridas no sanadas. Por eso, la vida interior no es un lujo, es una preparación, no en un sentido moralista, sino práctico. Lo que no se trabaja aquí se presenta después con mayor intensidad, y esto explica por qué las tradiciones espirituales insisten tanto en la observación interior, en el trabajo con la sombra, en la honestidad radical consigo mismo. Cuando Cristo muestra sus heridas después de la resurrección, no lo hace para provocar culpa, lo hace para enseñar algo esencial. Las heridas no desaparecen, se transforman. Cuando son integradas conscientemente, se convierten en lugares de sabiduría, en portales por donde la luz puede entrar. Negarlas no las cura, atravesarlas, sí. Y esta es quizá una de las enseñanzas más incómodas y más liberadoras. No necesitas ser perfecto para despertar. Necesitas ser entero. Necesitas atreverte a ver todas tus partes, incluso las que no encajan con la imagen que te gustaría proyectar. Solo entonces el puente del alma se fortalece. Solo entonces la conciencia comienza a habitar ese espacio donde lo humano y lo divino dejan de estar en guerra y empiezan a reconocerse como una sola realidad. Ding. Cuando las enseñanzas etíopes hablan de la muerte, lo hacen sin dramatismo, pero con una claridad que puede resultar perturbadora. La muerte del cuerpo físico no significa la aniquilación de la conciencia. Tampoco es una recompensa ni un castigo en sí misma. Es un tránsito, un cambio de estado. La conciencia no es producida por el cerebro, del mismo modo que la música no es producida por la radio. El cerebro es un instrumento, un receptor. Cuando deja de funcionar, la señal no desaparece. Simplemente deja de manifestarse en ese aparato. Pero lo que ocurre después no es un vacío neutral. Al cruzar ese umbral, la conciencia se encuentra consigo misma sin filtros. Todo lo que fue negado, reprimido, evitado durante la vida, emerge con una fuerza enorme. Pensamientos no resueltos, emociones no integradas, culpas, miedos, deseos. Por eso, las tradiciones espirituales hablan del juicio, no como un tribunal externo, sino como una confrontación interior inevitable. El alma se ve a sí misma con una claridad que en vida rara vez se permite. Esta experiencia no es igual para todos. Depende del nivel de integración alcanzado. Una conciencia que ha trabajado su sombra, que ha mirado su oscuridad con honestidad, puede atravesar ese momento con mayor serenidad. Una conciencia que ha vivido evitando, negando, proyectando, puede experimentar ese encuentro como un incendio interior, no porque alguien la castigue, sino porque la luz revela de golpe lo que estuvo oculto demasiado tiempo. Por eso los textos etíopes describen lo que otras tradiciones llamaron purgatorio o infierno no como lugares físicos, sino como estados de conciencia, estados generados por el propio contenido psíquico no resuelto. Una persona que vivió atrapada en el resentimiento, en la culpa, en el miedo, despierta en una realidad acorde a esa vibración. No es condenada, simplemente continúa el proceso donde lo dejó. La metáfora es simple y poderosa. Alguien que ha vivido toda su vida en una cueva oscura no puede mirar directamente al sol sin dolor.
necesita adaptación, necesita pasos intermedios. Del mismo modo, una conciencia que no se habituó a la verdad y a la luz necesita procesos de purificación graduales, no por castigo, sino por misericordia, porque la luz total sería insoportable. Cristo explicó a sus discípulos que hay muchas moradas en la casa del Padre. No hablaba de mansiones físicas esperando en un cielo lejano. Hablaba de niveles de conciencia, de esferas de existencia acordes a la capacidad interior de cada alma. Nadie es enviado arbitrariamente a un lugar. Cada uno despierta donde puede despertar. Esta comprensión cambia radicalmente la manera de vivir. La vida deja de ser una prueba moral con premios y castigos externos. Se convierte en un proceso de preparación interior. Cada decisión, cada pensamiento, cada emoción que eliges cultivar, va modelando tu conciencia, no solo para esta vida, sino para lo que viene después. No porque alguien lleve una cuenta, sino porque la conciencia se moldea a sí misma. Por eso, el trabajo interior no es egoísmo, es responsabilidad. Mirar tu sombra no te vuelve oscuro, te vuelve libre. Integrar lo que duele no te debilita, te fortalece, y cuanto más consciente te vuelves en vida, menos abrupto es el tránsito, menos confuso, menos doloroso. Los textos etíopes no buscan asustar, buscan despertar. Recuerdan que no se puede huir eternamente de uno mismo. Tarde o temprano, la conciencia se encuentra consigo. La pregunta no es si ocurrirá, sino cuándo y cómo. Y todavía estás a tiempo de elegir que ese encuentro sea un reconocimiento en paz y no una confrontación devastadora. Din. Hay un momento en las enseñanzas etíopes que rompe por completo la idea de una espiritualidad distante y desentendida del dolor humano. Ese momento es el descenso. Según esta tradición, entre la muerte y la resurrección, Cristo no permaneció en un estado pasivo ni en una espera silenciosa. Descendió, bajó a los reinos inferiores, a lo que muchas tradiciones llaman el Hades o el Seol, no como un prisionero, sino como un portador de luz, y este descenso no fue simbólico, fue un acto consciente de compasión. Allí, en esos estados de conciencia donde habitan almas confundidas, apegadas, atrapadas en su propio miedo o negación, Cristo llevó conocimiento, no liberó a todas indiscriminadamente, liberó a aquellas que estaban listas, a las que podían reconocer la luz cuando se les ofrecía, porque incluso después de la muerte, la conciencia conserva su libertad. Nadie es forzado a despertar. El despertar siempre es una elección interior. Esta enseñanza cambia radicalmente la manera de entender la relación entre vivos y muertos. No son mundos sellados, incomunicados. Existe una continuidad, existe una comunión. Las almas no desaparecen ni quedan congeladas, continúan su proceso, y en ese proceso, la ayuda es posible. La oración no es un gesto vacío, es una energía real. Cuando rezas por alguien que ha partido, no estás hablando al aire, estás enviando luz, estás recordándole a esa conciencia su origen, su dirección, su posibilidad de avanzar. Las iglesias primitivas comprendían esto con claridad. Orar por los muertos no era superstición, era un acto de amor práctico, una extensión natural del vínculo que no se rompe con la muerte. Con el tiempo, esta práctica se perdió en algunas tradiciones, reemplazada por una visión más rígida, más jurídica del más allá. Pero el alma humana nunca dejó de intuir la verdad. Por eso, incluso hoy, personas que no se consideran religiosas hablan con sus muertos, les piden ayuda, sienten su presencia, les dedican pensamientos. No es una fantasía, es una memoria profunda de la continuidad de la conciencia. Cristo enseñó a sus discípulos que la muerte no corta los lazos de amor, los transforma, y que así como Él descendió para guiar a las almas que estaban atrapadas,
También los vivos pueden colaborar con ese proceso a través de la oración consciente, del recuerdo amoroso, del perdón que libera tanto al que parte como al que permanece. Esta enseñanza adquiere una resonancia especial en nuestro tiempo. Vivimos una época marcada por la soledad, por duelos no elaborados, por pérdidas que no encuentran ritual ni contención. Muchas personas cargan muertos dentro de sí, historias inconclusas, palabras no dichas, culpas que no saben dónde depositar. Los textos etíopes recuerdan que el amor no tiene fronteras temporales, que el trabajo interior que haces por ti también ayuda a quienes están ligados a ti. El descenso de Cristo al Seol no fue un espectáculo cósmico, fue un gesto silencioso de misericordia, un recordatorio de que incluso en los estados más oscuros hay posibilidad de orientación. Y cuando resucita, no vuelve solo, trae consigo esa apertura, una brecha en la rigidez de los mundos, una invitación a comprender que la vida y la muerte no son opuestos absolutos, sino fases de un mismo viaje. Entender esto transforma la manera de vivir. Ya no huyes del recuerdo, ya no temes tanto a la pérdida. Sabes que la relación continúa, aunque de otra forma, y que cada acto de conciencia, cada oración sincera, cada gesto de amor, tiene un alcance que va más allá de lo visible. Ding. Todas estas enseñanzas, preservadas durante siglos en los textos etíopes, no fueron dadas para alimentar la curiosidad intelectual ni para crear una nueva forma de orgullo espiritual. Fueron transmitidas con un propósito profundamente práctico: transformar la manera en que vives aquí y ahora, porque si la resurrección solo es una idea elevada, pero no cambia tu vida cotidiana, entonces todavía no ha sido comprendida. El verdadero conocimiento espiritual siempre desciende hasta lo simple, hasta cómo piensas, cómo reaccionas, cómo amas, cómo enfrentas el dolor, la pérdida y la incertidumbre. La primera gran lección es esta: la vida no es un accidente sin sentido. Cada experiencia, incluso las más difíciles, forman parte de un proceso de maduración de la conciencia. Cuando entiendes que la muerte no es el final, sino una transición, el miedo pierde fuerza. No desaparece de inmediato, pero deja de gobernarte. Comienzas a vivir con más honestidad, porque sabes que no hay escapatoria interior. Lo que evitas hoy, lo que niegas, lo que reprimes, te espera más adelante. Por eso el trabajo interior no puede seguir postergándose. Aplicar esto en la vida diaria significa algo muy concreto: observarte, preguntarte con sinceridad qué emociones repites, qué conflictos se repiten en tus relaciones, qué heridas sigues cargando sin mirar, no para juzgarte, sino para comprenderte. Integrar la sombra no es volverte oscuro, es dejar de gastar energía en huir de ti mismo. Cuando haces este trabajo, poco a poco te vuelves más liviano, reaccionas menos desde el miedo, escuchas más, eliges mejor. Otra lección esencial es la del silencio. Vivimos rodeados de ruido, información constante, opiniones, exigencias, pero las enseñanzas del Cristo resucitado insisten en algo simple y olvidado. La verdad se percibe en la quietud. Necesitas momentos de silencio real, no como escape, sino como encuentro. Apagar estímulos, respirar, sentir, permitir que la conciencia se asiente. En ese espacio empiezas a reconocer intuiciones, señales, comprensiones que no vienen del pensamiento lógico, pero que tienen una claridad profunda. También está la lección del amor consciente. Amar no es solo sentir, es elegir. Perdonar no porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces liberarte del peso. Soltar resentimientos no te hace débil, te devuelve energía vital. Recordar a tus muertos con amor no te ata al pasado. Sana vínculos en ambos lados del umbral. Cada gesto de amor auténtico fortalece el puente entre tu yo temporal y tu yo eterno.
Y finalmente, la enseñanza más desafiante. Nadie puede hacer este camino por ti. No hay instituciones, rituales ni creencias que sustituyan la experiencia directa. El mapa está disponible, pero el viaje es personal. Cada decisión diaria es parte de ese camino. Cada vez que eliges conciencia en lugar de automatismo, estás resucitando algo en ti. Cada vez que eliges verdad en lugar de comodidad, algo viejo muere y algo nuevo nace. Si este mensaje resonó en lo profundo de tu ser, no lo dejes pasar como un contenido más. Suscríbete a este canal y acompáñanos en este camino de exploración interior. Aquí no buscamos respuestas fáciles, sino comprensión real. Deja un comentario y cuéntanos qué parte tocó algo dentro de ti. Porque cuando compartimos desde la verdad, no caminamos solos. Oan Tet Kich Van.